En este corto video voy a presentar los grandes desafíos de la libertad de expresión para América Latina y cuál es el panorama hoy de la libertad de expresión para América Latina. Para hablar del panorama quiero solo recordar la historia. Durante la década de los 60, sobre todo la década de los 70 y en algunos países en parte de la década de los 80, la mayoría de los países de América Latina atravesaron dictaduras militares o conflictos armados absolutamente dolorosos. Durante la década de los 80 y los 90, estos países transitaron a regímenes democráticos. Y en ese tránsito se reformaron las constituciones y los marcos institucionales. Y uno de los aspectos más importantes de esta reforma es que en todos los países de la región menos Cuba se incorporó a nivel constitucional la defensa de la libertad de expresión. Incluso en muchos países se incorporó en sus constituciones el derecho de acceso a la información pública. Incluso se incorporaron garantías reforzadas para la defensa de la libertad de expresión. Por ejemplo, la defensa de la reserva de la fuente, por ejemplo, la protección especial de los periodistas, por ejemplo, el derecho a fundar medios masivos de comunicación. Es decir, se creó un marco constitucional reforzado que además en muchas constituciones se abrió al derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, incorporó los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Desde el punto de vista constitucional, América Latina tuvo un enorme avance en los 90 y incluso a principios del siglo XXI. Sin embargo, a partir, digamos, de la primera década del siglo XXI hasta hoy, se han presentado desafíos importantes. A pesar de estos avances que acabo de mencionar, lo cierto es que se produce en la mayoría de los países de la región fenómenos de violencia que afectan particularmente a la prensa. En muchos de estos países la violencia no es en todo el país, pero se ensaña sobre todo contra los periodistas de provincia. Violencia generada sobre todo por el crimen organizado, pero también en algunos casos por autoridades cooptadas por ese crimen organizado. Las cifras de asesinatos y agresiones a periodistas en muchos países de la región son incluso comparables con países en guerra. El segundo gran desafío es que en algunos países, gobiernos que llegaron al poder a través de la vía democrática, sin embargo tienen un profundo talante autoritario. Y lo que han hecho es reformar los marcos institucionales, particularmente a nivel legal. No han tocado la Constitución, pero particularmente a nivel legal, para debilitar todas las garantías en materia de acceso de libertad de expresión. Por ejemplo, han reducido el derecho de acceso a la información, han implementado las leyes de difamación criminal, han aumentado las sanciones para impedir que los medios de comunicación puedan realmente tener una función de vigilantes, de watchdogs, respecto del ejercicio de la función pública. Un tercer gran desafío es el que se produce en materia de acceso a la información. Si bien en este tema en América Latina hay un avance enorme, yo diría que América Latina es probablemente una de las regiones que tiene mayores avances en materia de acceso a la información. 18 países de 34 en América Latina y el Caribe tienen leyes reforzadas y fuertes y vigorosas de acceso a la información. Lo cierto es que esas leyes no se han implementado y no hemos hecho tránsito en muchos de estos países a una verdadera cultura de la transparencia y el acceso. Entonces ahí también hay un desafío importante. Y tal vez el cuarto desafío tiene que ver con Internet, con esta nueva herramienta que democratiza toda la deliberación pública. Es importante avanzar en la gobernabilidad de Internet para generar, por ejemplo, condiciones de seguridad para que no haya vigilancia y espionaje a través de Internet, pero también mayor acceso, un acceso más universal de la población a Internet. No solo acceso a la tecnología, sino capacitación para que conozcan, para que sean, digamos, alfabetas digitales, para que sepan cómo manejar esa tecnología para poder acceder al conocimiento, a la información, a la deliberación pública, etc. También es muy importante garantizar que las normas no restrinjan el acceso abierto, la neutralidad de la red, es decir, estos principios que caracterizan la estructura de Internet como la conocemos hoy. Yo diría tal vez que esos son 4 de los grandes desafíos que hoy se presentan en materia de libertad de expresión en América Latina.
Espero que este corto video haya dado una idea de una región que es compleja, que es difícil, que es disímil, pero que podría caracterizarse con estos desafíos que acabo de mencionar. Muchísimas gracias a Colombia, a Agnes Karamar, por esta oportunidad.